Hola a todos los que se están uniendo el día de hoy. Muchas gracias por conectarse nuevamente a una sesión de astronomía en vivo. El día de hoy comenzamos con una nueva temporada que la llamamos Especial Eclipse. De hecho, se pueden dar cuenta, ahí arribita tenemos el título de Especial Eclipse y va a ser un ciclo que vamos a tener de astronomía en vivo de ahora en adelante en torno al eclipse, porque como ustedes bien saben, el 14 de diciembre vamos a tener un eclipse total de sol. Entonces, en torno a esto y por esta razón es que vamos a comenzar a hacer todos los live con diferentes temáticas en torno a eclipse. Hoy nos juntamos y nos reunimos con Álvaro Rojas, que ya se encuentra aquí en pantalla con nosotras. Él es investigador del Instituto Milenio de Astrofísica y también de la Universidad Católica de Chile. Él se especializa en la investigación en el centro de nuestra galaxia. Ya nos acompañó anteriormente en otro live. Pero hoy nos reunimos para hablar de eclipse. Así que muchas gracias, Álvaro, por estar aquí, aceptar esta invitación. Hola Tracy, bueno, y hola a todos los que nos acompañan y bueno, muchas gracias por la invitación, muy agradecido de tener la oportunidad de que conversemos algunas cosas sobre esto tan impresionante que vamos a tener nuevamente la oportunidad de ver desde Chile, ¿no? De hecho, bueno, ya tenemos en pantalla una linda imagen de ahí, de las secuencias de dos eclipses. Así que vamos a partir ya con nuestra primera pregunta del día de hoy, que va a ser justamente, ¿qué es un eclipse? Bueno, esa es la pregunta, ¿no?, que nos hacemos ahora pensando en que lo que tenemos ahora el 14 de diciembre es lo que llamamos un eclipse solar, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes, me imagino que todos en realidad, habrán escuchado que a veces también se habla de eclipses de luna. Entonces aparece aquí como que hay dos categorías de eventos que en realidad he puesto juntos en esta diapositiva justamente porque quiero transmitir que se trata prácticamente de las dos caras de una misma moneda. O sea, los eclipses de luna y los eclipses de sol son dos fenómenos que están relacionados por lo que podríamos llamar como una danza de A3, que es en este caso el sol, la Tierra dando vuelta en torno al Sol y a su vez la Luna dando vuelta en torno a la Tierra. Y estos movimientos entre estos tres cuerpos celestes hacen que eventualmente en algunas ocasiones estos se crucen en el cielo. Nosotros los vemos circular, ¿no?, en el cielo en una línea imaginaria que llamamos la eclíptica, y algunas veces estos se cruzan y entonces suceden uno de estos dos tipos de eclipses, los de luna y los de sol. Y creo que lo primero que resulta bastante aparente en esta imagen es que en ambos casos vemos una progresión de fase de los eclipses que son bastante similares, ¿no? En el caso de arriba vemos el caso de un eclipse de luna y como ven ustedes en algún momento, que vamos a ver en un momento por qué, la luna comienza a ser ocultada o comienza a caer más bien bajo la sombra de la Tierra, y lo que vemos es una progresión de eventos en que partimos de una luna llena y en algo así como un par de horas progresivamente va cayendo bajo la sombra hasta que tenemos finalmente lo que tenemos aquí, que ya es la totalidad, digamos, del eclipse de luna, en que uno ve la luna completamente ensombrecida por la sombra de la Tierra, y luego esto, si dejamos que transcurran más horas, va nuevamente a la inversa, esta vez volviendo la luna a tener todo su brillo original, ¿no? Volvemos a tener una luna llena después de algunas horas. Lo que pasa abajo y lo que ahora nos convoca es lo que sucede con los eclipses de sol. También aquí es algo similar y les adelanto un poco el por qué sucede, y es básicamente que en algún momento la luna se interpone exactamente en el cielo, en la misma posición que el sol, y por lo tanto lo va cubriendo progresivamente, de nuevo en una progresión de eventos que dura más o menos 3 horas o 2 horas y media. Después de un primer momento en que la luna le da un primer mordisco, digamos, al disco solar, hasta que progresivamente durante algo así como una hora el disco solar va siendo más y más cubierto por la luna hasta que llegamos al momento mágico que todos estamos esperando, que es el momento de la totalidad, cuando el disco solar es completamente
proceso se da a la inversa, ¿no? En que nuevamente volvemos, digamos, al día y el sol vuelve a estar como lo estuvo 2 o 3 horas antes. Ahora, ¿por qué sucede esto? O más bien, ¿por qué no sucede más seguido? Está aquí en esta imagen y voy a tratar de guiarlos en lo que aquí se trata de graficar. Lo primero que quiero es que vean este pequeño detalle de acá, que nos transmite el siguiente concepto. La Tierra orbita en torno al Sol, en una cierta órbita, por lo tanto en un cierto plano, llamémoslo el plano de traslación de la Tierra, y a su vez, como les decía, la Luna da vuelta en torno a la Tierra, definiendo otro plano, ¿no? Que uno podría decir a priori podrían ser coincidentes. Entonces, que el Sol, la Tierra da vueltas en torno al Sol en un plano y la Tierra en el mismo plano, digamos la Luna, perdón, dando vueltas en torno a la Tierra. Lo que sucede es que esto no es así, y de hecho no tiene que haber ninguna razón especial de por qué deberían estar alineados. Y en este caso la Luna entonces da vuelta orbitando en torno a la Tierra en un plano que, como ustedes ven acá, está levemente inclinado con respecto al plano orbital de la Tierra. ¿Por cuánto? No mucho, 5 grados. En realidad, pensándolo bien, están bastante alineados, pero no completamente. Igual es lo suficiente para producir un pequeño desfase, ¿cierto? Que es, de hecho, es una de las razones por las que esos 5 grados no es trivial, finalmente. Justamente, y ese es el punto de por qué les mostraba primero esto, y ahora si ustedes ven la imagen principal, como tú dices, Tracy, esos 5 grados son pocos. De hecho, si uno los mira, no sé, con un transportador o alguna pequeña reglita que uno tenga para medir ángulos en la casa, se va a dar cuenta que efectivamente 5 grados es bastante poco como inclinación. Sin embargo, es lo suficiente para que se produzca el siguiente escenario. Aquí nuevamente tenemos todo visto, digamos, desde un poquito más arriba. Entonces vemos nuevamente la Tierra en su vuelta anual alrededor del Sol y a su vez la Luna en su vuelta mensual, más o menos, alrededor de la Tierra. Y vemos que estos 5 grados producen dos situaciones que son las que hacen que los eclipses no sean algo tan común. Si ustedes miran, por ejemplo, este lado acá, a la izquierda de la imagen que ustedes están viendo en su pantalla, nos encontramos que cada luna nueva, que es cuando nosotros en el cielo vemos que la luna se acerca mucho al sol, de hecho no la vemos porque el sol digamos, nos encandila, ¿no? Pero la luna está ahí, cada luna nueva, por eso se llama así. Es entonces la posición en que aproximadamente, pero no exactamente, la luna pasa en su vuelta alrededor de la Tierra entre el sol y la Tierra. Pero como está esta inclinación de 5 grados, resulta que la luna, que sí produce una sombra, ¿no? Un cono de sombra como cualquier objeto, proyecta esa sombra en una dirección que no le alcanza a pegar a la Tierra, sencillamente porque este ángulo hace que la Luna esté como un poco por debajo de este plano más grande. Entonces ahí tenemos luna nueva y no tenemos eclipse. Lo mismo sucede cuando, digamos, 15 días después, ¿no? Durante ese mes, la Luna está del otro lado de la Tierra, entonces el Sol la está iluminando completamente y lo que tenemos es lo que llamamos una luna llena. En este caso, el cono de sombra de la Tierra, que es bastante más grande, porque la Tierra es más grande que la Luna, es bastante grande, pero la Luna aún así se las arregla para escapar a esa sombra, y entonces vemos la Luna llena y no un eclipse de Luna, justamente porque este ángulo de nuevo hace que la Luna esté por encima del plano de traslación de la Tierra. Y si se fijan, esta es la situación más o menos que sucede en la mayoría de la órbita. Si vemos 6 meses después, la Tierra está al otro lado de su órbita, pero la situación es simétrica, ¿no? Tenemos de nuevo lo mismo, la Luna o muy por encima o muy por debajo del plano. Hay dos momentos en el año, y cuando digo momento me refiero a una cantidad de días, aproximadamente 34 días en cada ocasión, que es lo que se llaman las temporadas de eclipse, y que es cuando la Luna o el sistema Tierra-Luna se encuentra aproximadamente acá o acá. Y eso es importante porque en estas ocasiones, si ustedes se fijan, a pesar de que sí, la Luna sigue, este plano inclinado de 5 grados es siempre igual, no cambia, pero sin embargo está alineado, digamos, con el plano de la traslación de la Tierra en torno al Sol, y entonces la Luna, cuando está como luna nueva, o sea, se interpone entre medio del Sol, está pasando justamente o está cruzando el plano de traslación de la Tierra, y por lo tanto sí es probable que esté perfectamente alineada con respecto al Sol. Cuando esto sucede, y esto puede suceder, no siempre sucede, pero puede suceder 2 veces al año, entonces podemos producir un eclipse de Sol, porque justamente la Luna intercepta exactamente en la línea de visión hacia el Sol. En esta misma temporada, que dura, como les decía, unos 34 días,
también es posible observar eclipses de luna porque cuando ahora la luna está pasando por el otro lado, justamente en el momento en que se cruza en una línea con respecto al Sol, además está atravesando el plano de la órbita de la Tierra, entonces se alinea perfectamente y cae en la sombra de la Tierra y entonces se produce un eclipse de luna. Por supuesto, de nuevo, estas dos épocas que se llaman temporadas de eclipse están separadas por 6 meses. Por eso que si ustedes ven cuándo son los eclipses de luna y de sol en cada año, generalmente están separados por 6 meses unos de otros. Y si entonces hacemos una visión un poquito más en zoom, ahora entendemos un poco la geometría de por qué se producen estas coincidencias. Ahora si vemos un poquito el detalle, como les contaba antes, en el caso de los eclipses de luna, se deben básicamente a que es la luna la que entra en el cono de sombra de la Tierra, ¿no? La Tierra es más grande, la luna es más pequeña, por lo tanto es más fácil que la luna entre en el cono de sombra de la Tierra sencillamente porque es un cono grande de sombra. Y eso es lo que produce que en general los eclipses de luna sean más fáciles de observar, porque basta estar en el lado correcto de la Tierra, digamos el lado que está de noche cuando sucede un eclipse de luna, para poder ver la luna ensombrecida. Yo creo eso es lo que se ve acá. Que mencionaste un punto súper importante y por eso es que causan tanta expectación los eclipses solares. Y bueno, yo probablemente lo vas a explicar, ahondar en ese punto, pero los eclipses de luna, si bien son bonitos y también es muy genial verlo, no causan tanta expectación como lo puede hacer uno solar. Y es justamente una de las razones la estás mencionando, porque se puede ver más y abarca mayor lugar de la Tierra, ¿cierto? Claro. Yo creo que, bueno, ahí hay un poco dos cosas combinadas, de una vamos a hablar más adelante. Una es la espectacularidad, ¿no? Que es de lo que hablaremos en algún momento más adelante, que tiene que ver con que, independiente de qué tan frecuentes se produzcan o qué tan frecuentes yo los pueda observar, ciertamente es más espectacular ver un eclipse solar que uno de luna. Pero como tú dices, por otro lado, los eclipses de luna son más corrientes, digamos, es más fácil que yo vea uno desde el patio de mi casa, sencillamente porque, claro, basta estar en cualquier punto del hemisferio de la Tierra que esté de noche en ese momento y que entonces vea la luna en forma de eclipse. Lo que sucede en el caso de los eclipses de sol es una situación mucho más particular, y es esta figura, por supuesto, no está a escala, ni siquiera en tamaños relativos de nada, pero ilustra un poco cuál es la situación que caracteriza el eclipse solar, y es que la luna produce un pequeño cono de sombra, pero es pequeño porque, bueno, la luna es bastante pequeña en proporción a la Tierra, y ese cono de sombra intersecta a la Tierra en una región, digamos, circular que es bastante pequeña, y que si ustedes la pueden ver es esto que está acá, que es la región que se llama de la umbra, ¿no? Que es la sombra propiamente tal. Toda la gente que esté parada en esta área de aquí va a ver el eclipse total de sol porque está viendo la luna perfectamente alineada con el disco del sol y tapándolo completamente. La gente que está en esto que se llama la penumbra, que es una sombra parcial, porque igual está siendo iluminada por una parte del disco del sol, ven cualquier fase parcial del eclipse, o sea, no completamente tapado el disco solar. Claro, ven ahora, eso, lo que tú al principio mostrabas en la primera imagen, esta de que le pegaron el mordisco, ¿cierto? Como Pac-Man. Justo, claro. Entonces toda la gente que está en la zona de la penumbra van a ver solamente el Pac-Man, digamos, por un rato, y no van a llegar a ver el eclipse total, porque no caen en la sombra nunca. Ahora, esto es una figura estática, pero aquí nosotros sabemos que la Tierra rota y además que la Luna da vueltas en torno a la Tierra, y entonces esto que ustedes ven acá como un pequeño círculo de sombra total, en realidad termina siendo una franja, porque a la Tierra al rotar es como que si yo a un globo terráqueo girando le pongo un lápiz, ¿no? Lo que voy a hacer es una raya en un pedazo del globo terráqueo, y esto justamente es lo que hace la sombra de la Luna, porque la sombra de la Luna se va moviendo por la superficie de la Tierra muy rápidamente, más rápido que cualquier avión, ¿no? O sea, estamos hablando de velocidades de 2000 kilómetros o más por hora, y es una sombra que se desplaza rápidamente por la superficie de la Tierra, y toda la gente que aparece entonces en esta franja de totalidad son los que justamente pueden ver el eclipse. Creo que esto es más fácil ilustrar aquí, ¿no? Exacto. Como les digo, esto es, piénsenlo como la punta de un lápiz que yo apoyo sobre el globo, giro el globo y entonces hago una raya. Ahora, esa raya, en el caso de un eclipse solar, es lo que se llama la franja de totalidad, que es sencillamente una línea que conecta todos los lugares geográficos en donde, si yo estoy parado ahí, voy a ver un eclipse total. Es decir, donde
donde yo voy a ver exactamente la luna poniéndose entre medio de nosotros y el sol. Y toda la gente que está de aquí hacia afuera ve eclipses en distintos grados de parcialidad, o sea, ve que efectivamente la luna pasa frente del sol, pero no la llega a tapar nunca completamente, porque no estoy en esta zona bien afortunada, que es Claro. la franja de totalidad. Mira, allí en la imagen tú estás mostrando justamente un mapa que se ve justo chilito, muy bonito. Y se ve en este mapa como estas franjas van en un degradé y también van manifestando los diferentes grados de parcialidad que van a ir teniendo. Pero si esto nos lo tuviéramos que imaginar, ¿cómo se vería esta sombra? ¿Cómo se vería la sombra que se tendría que producir desde la luna? Así, sí, ¿cómo sería eso? ¿Cómo nos podemos imaginar eso? Sí, bueno, esto claro, como tú dices, es una sombra con degradé, ¿no? Es una sombra que no tiene un borde definido porque el sol en el cielo no es un puntito, no es un disco, por lo tanto, incluso si ustedes se fijan en cualquier sombra durante el día, la sombra de uno, por ejemplo, nunca está perfectamente definida, ¿no? La sombra de uno es, si uno sale, digamos, a mediodía al patio, a la calle, es una sombra que no tiene un borde definido, sino que tiene justamente una transición entre una umbra en la sombra completa y una penumbra entre que hay una transición entre, digamos, la sombra completa a no haber sombra. Y eso es lo que sucede también cuando la luna le pega a la Tierra. Solamente hacer un hincapié acá que solamente la gente parada en esta pequeña región de aquí, que es Novena y región de los Ríos, van a ver el eclipse total. Y por ejemplo en Santiago, el eclipse va a estar a 60%, 70%, es decir, mejor sería poder viajar al sur. Ahora, respecto a tu pregunta, claro, esto es la sombra de la luna, esto representa la sombra de la luna moviéndose por la superficie de la Tierra, pero si uno la pudiera ver desde afuera, lo que vería sería algo como esto, que es una foto muy impresionante, y podría serlo más si no estuviera nublado justo ahí, pero es una sombra. Espero que esto no sea lo que nos suceda en diciembre, ¿no? Que nos crucemos los dedos. Cruzando los dedos para que no suceda. Pero bueno, esto es lo que le sucedió a los franceses en 1999. Esta es una foto, una imagen tomada desde la Estación Espacial Mir. Los que tenemos más de 30 años se acordarán de que alguna vez hubo una estación espacial llamada Mir. Y esta fue tomada por un astronauta francés a bordo de la Mir, y justamente la sombra de la luna la ven ustedes aquí proyectada sobre la Tierra, pasando por encima de Francia. No se ve porque está nublado, pero créanme, Francia. Y como ustedes pueden ver, efectivamente es un manchón oscuro, pero no tiene un borde definido. Es una cosa que va en degradé desde la sombra total hacia las zonas iluminadas. La gente que estaba parada acá es la gente que vio el eclipse total. Los que estaban parados en cualquiera de estas partes donde la sombra estaba, digamos, en penumbra, solamente vieron un eclipse parcial. Y esta sombra se fue moviendo por la Tierra a miles de kilómetros por hora, y entonces resulta que si yo estoy parado, veo que esta sombra viene hacia mí, pasa por encima mío y continúa su camino. Y es por eso que el ver un eclipse solar es una cosa que yo la veo en progresión, y es por lo cual también la totalidad dura, qué sé yo, 2 minutos, 3 minutos, y luego la sombra sigue su curso y yo vuelvo al día, digamos. Sí, esta imagen me gusta mucho porque creo que grafica muy bien lo que uno a veces intenta explicar con estos mapas, que a veces o estas imágenes, ilustraciones. Así que creo que es una muy buena forma de explicar. Y ahora esto, ¿qué estamos viendo? Sí, bueno, esto digamos que es una generalización de lo que yo les acabo de contar. Es el hecho de que entonces un eclipse de sol es una pequeña sombra que se mueve por la superficie de la Tierra y que entonces me traza una línea, digamos, si yo quiero, en el mapa mundi, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, algunos tal vez ya se habrán fijado que hay unos números que van aquí cambiando, es más que nada una animación de los caminos o las trazas de todos los eclipses parciales y totales, aquí como ustedes pueden ver en azul los totales y en rojo los que han sido anulares, o sea, no un eclipse total, sino que se alcanza a ver un anillo del sol alrededor de la luna, pero en fin, eclipses de sol. Y ustedes ven las trazas de todos los eclipses separados cada 20 años, esas son las fotos que van cambiando, desde que se descubrió América hasta el año 2020. La fecha la elegí porque sí, quería mostrarles varios eclipses. Y como ustedes pueden ver, en cada periodo de 20 años que yo me tome, hay un montón de eclipses de sol. Lo que pasa es que, pónganse ustedes, no sé si ven mi mouse, si yo me paro aquí, se ve.
pueda que nunca me caiga un eclipse. Mira, ahí me cayó uno, pero de casualidad, ¿no? Esto nos dice que los eclipses solares son relativamente normales, o sea, hay una, 2 o 4 o 5 incluso eclipses por año, pero la ubicación geográfica donde esta sombra va a pasar es pequeña y por lo tanto la probabilidad de que a mí me toque el eclipse total de sol es bastante baja. Ahora, si yo viajo, siempre voy a poder perseguir uno de estos y los voy a encontrar. Ahora, si yo hago una apilación de todos los eclipses desde el año 1000 hasta el año 2000, pueden ver ustedes que si yo viví 1000 años, paré en cualquier lugar de la Tierra, efectivamente, en algún momento durante 1000 años, un eclipse pasó por mi casa, ¿no? Excepto algunos lugares con muy mala suerte, como esto que ven ustedes acá, que en 1000 años ninguna sombra de ningún eclipse de sol pasó por ahí. Sí, ¿Por qué les muestro esto? bastante triste, la verdad. Sí, claro, o sea, esto significa que los eclipses solares son una gema bastante preciosa, ¿no? Hay que ir a buscarlos, ¿no? Tenemos la suerte que hay dos que han pasado en años sucesivos, el del año pasado y el de este año, pero normalmente uno tiene que esperar bastante tiempo para que un eclipse llegue a la puerta de tu casa. Esto un poquito para mostrarle una estadística o un número que tal vez ya hayan escuchado, que es que si yo me paro en un cierto lugar, digamos aquí en mi casa en Santiago, y me pongo a esperar cuándo va a ser el siguiente eclipse, en promedio yo voy a tener que esperar unos 350, 370 años para que un eclipse pase por donde yo estoy. Esto es un eclipse total. Si considero ahora eclipse anular, que es otro tipo de eclipse solar, tengo que esperar 220 años, un poquito menos, porque son un poco más comunes. Y si yo ya quiero decir, bueno, cualquier eclipse que pase por mi casa, tengo que esperar por lo menos 150 años. O sea, yo no voy a ver un eclipse solar en la puerta de mi casa todos los días ni todos los años, sino que en promedio cada 150 años. Y esto es lo que justifica por qué son tan poco comunes y por qué vale la pena cazarlos. Si es que uno se ha maravillado observando uno va a querer ir a observar el siguiente. Pero generalmente vas a tener que viajar. Sí, yo quiero contar una anécdota en esta parte y que yo creo que a ti también te pasó. Cuando yo escuchaba a los cazadores de eclipses, no sé si a ti te pasaba de que hablaban como tan apasionadamente de los eclipses, una experiencia increíble, y como que nosotros somos astrónomos y decíamos, sí, debe ser bacán, debe ser bonito, pero si uno no ha vivido un eclipse, como que igual cuesta imaginárselo. Nosotros fuimos el año pasado a Cachiyuyo y vimos el eclipse del año pasado, y después de eso la sensación es, no me puedo perder el eclipse de este año, ¿cierto? Porque es algo tan bonito que es difícil describirlo con palabras. Yo sé que muchos de los que estábamos ahí quedamos con el mismo sentimiento, ¿cierto? Sí, o sea, es una experiencia multisensorial y una experiencia tan poco usual, pero a la vez tan teatral, digamos, de la naturaleza, que es impresionante. O sea, es como ver una erupción volcánica, esto es más, por supuesto, pero es ese tipo de cosas cuya magnitud está tan fuera de la escala humana y que el efecto que tiene en todo el entorno es tan grande que incluso ahora a uno o a cualquiera de ustedes que entienden más o menos por qué se producen los eclipses, igual probablemente nos sigan impresionando con el mismo grado de visceralidad que lo hicieron a las culturas antiguas que ni siquiera sabían por qué se producían. Es una cosa muy fuerte sensorialmente. Y claro, o sea, después de que uno ve uno, lo más probable es que uno quiera ir a buscar otro. Aprovechándome de esta pregunta, tal vez solo decirles que, aunque ustedes no hayan visto ningún eclipse, si están cerca de la zona de totalidad y ustedes creen que basta con ver el 99% del eclipse, o sea que el sol esté casi tapado, pero no completamente, no se equivoquen y vayan a donde está la totalidad, porque no ver la totalidad de un eclipse solar es como que yo voy a la ópera, pero me quedo parado justo afuera de la puerta del edificio. Y yo digo, sí, fui a ver la ópera, o sea, estuve al lado, pero no entré a la sala de conciertos. Y claro, estuve muy cerca del espectáculo, pero no vi el espectáculo. Esto es lo mismo, hay que estar ahí porque la diferencia entre que el sol esté casi tapado y que esté completamente tapado es brutal. Entonces, sí, vale mucho la pena ir a la zona de la totalidad. Sí, mira ahí Nacho Tiznado nos dice, ¿se podrá ir? No lo sabemos. Lamentablemente yo creo que estamos todos con las mismas incertidumbres, pero para la gente que se encuentra aquí en la zona, que no se lo pierda, que si pueda ir y hagan como el intento. Y tal cual como dijo Álvaro, si se encuentran en el 99%, intentar llegar a la zona de la totalidad
es un pequeño esfuerzo que tienen que hacer, pero Y que es pagamos. es un fenómeno tan bonito, tan impresionante. Y de verdad, las fotos, que uno ha visto 1 millón de fotografías, es imposible que le hagan justicia. Sí. Es Mira, como ver, yo creo que sí, uno, no sé, puede escuchar un disco de tu grupo favorito o escuchar una sinfonía de Beethoven en un CD con los mejores audífonos y es muy agradable, pero un nivel muy distinto es cuando tú vas a ver a tu banda o cuando vas a la sala de conciertos, ¿no? Es totalmente diferente. exactamente, Verlo mira, con tus propios ojos tiene totalmente otra altura, ¿no? De sensaciones. Sí. mira, Fran Melendesa nos dice, yo soy de La Serena y verlo el año pasado fue emocionante. Ahora queremos viajar a Temuco. Sí, Si pueden, háganlo. yo creo que Sí. todos queremos. Así hay que, pucha, ojalá la situación de la pandemia nos lo permita. Pero bueno, todavía queda 1 mes y unos días para... Además que tal vez que lleven suerte, ¿no? A la gente del sur. La Serena normal, o sea, yo me acuerdo que yo mismo recomendé a mucha gente que no se quedaran en La Serena a ver el eclipse porque era muy probable que La Serena estuviera nublado, porque bueno, La Exactamente. Serena se nubla, ¿no? Bastante. Y que es más o menos la misma situación que tenemos ahora en el sur, así que vayan, que tal vez nos traigan la buena suerte que tuvieron el año pasado y esté despejado, que es lo que todos queremos. Sí, claro, nosotros siempre recomendamos porque el del año pasado, a diferencia de este año, era muy bajito, ¿no? en el horizonte. Entonces, era muy complicado el tema de intentar estar en altura, ¿cierto? Ese era como lo que uno más le estaba intentando recomendar. Mientras que este va a estar así en todo su esplendor, en el cenit, justo arriba de nuestras cabezas, entonces no va a haber nada que dificulte, excepto las nubes, que por ser el sur Pero de estén ahí. Chile. Así que tenemos que cruzar los dedos por muchas cosas, las nubes, por la pandemia, pero vamos que se puede. Ya. Sigamos con... Ya nos mostraste este Sí, bueno, mapa de la sombra. Perdón, te lo que tal vez distraje. me gustaría contarles tiene que ver un poco con tratar de seguir con la idea de qué tan extraño fenómeno es el que estamos viendo. O Ujú. sea, porque es un fenómeno que además encierra en su naturaleza muchas coincidencias. Diría yo que ese es el espíritu de esto. Y para intentar darle una idea, permítanme mostrarles esta imagen donde ustedes ven el Sol, eh, bueno, tomado con una cámara especial, etcétera. Ustedes pueden ver que efectivamente, como nos suelen decir, es una esfera de gas gigante que tiene algunas erupciones, etcétera, etcétera. Y tal vez en estos pocos segundos algunos de ustedes se hayan fijado que a su lado he puesto 2 etiquetas donde dice Tierra y Luna. Y si se fijan un poco mejor, en realidad hay 2 puntitos al lado, que Sí. son la Tierra y la Luna a escala, y diría que incluso aquí han sido exageradas un poquito en relación al tamaño del Sol, si las quisiéramos poner como tamaño físico. Primera cosa que aprendemos de acá es que el Sol es extraordinariamente más grande que la Tierra. Si yo quisiera llenar el volumen del Sol, esta esfera gigante, con pequeñas tierras, y voy metiendo tierras, tierras, hasta que lleno todo este globo, tendría que meter 1.300.000 tierras para hacer el volumen del Sol. Para que un poco vean la diferencia de escalas de tamaño que hay entre la Tierra y el Sol. Y bueno, la Luna sabemos que además es aún más chica que la Tierra, así que imagínense. En particular, si le queremos poner números a esto, la Luna, digamos, diametralmente es 400 veces más pequeña que el Sol. Es decir, yo tengo que pescar 400 lunas, ponerlas acá todas Ujú. alineadas y recién voy a hacer un diámetro del Sol usando 400 lunas. Mira, Y esto que les muestro acá es an- lo que... antes de que expliques esto, había una pregunta justamente, la estaba esperando, que hizo Nacho Cisnado hace unos varios comentarios atrás, que preguntó justamente si era posible tener eclipses en otras partes, en otros planetas, creo, si es que mal no recuerdo. Ah, ya, Entonces, genial. O sea, de hecho, justo lo que les estoy mostrando aquí. Bueno, la respuesta es sí y no, ¿no? O sea, como ustedes pueden ver, una primera coincidencia que les quería, digamos, indicar en este momento, y de hecho eso se los puedo decir igual con esto, es que
ok, la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, y entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué justamente entonces tapa al Sol en el cielo? Y la respuesta es que porque casualmente la Luna está 400 veces más cerca que el Sol de la Tierra. Entonces resulta que por esa combinación, siendo 400 veces más chica, pero estando 400 veces más cerca, en el cielo ambos objetos son del mismo tamaño. Y eso es lo que posibilita la ocurrencia de eclipses de Sol en que el disco de la Luna coincide precisamente con el tamaño del disco del Sol en el cielo. Y para mostrarles, y qué bueno que esta pregunta me da pie justamente a esta imagen de acá, es que esa coincidencia, si ustedes la ven, ya es una gran coincidencia, ¿no? O sea, las cosas están, digamos, ajustadas finamente para que exista el eclipse de Sol. Y una manera de justificarles que esto no tiene por qué ser el caso es esta imagen de acá, donde les muestro una imagen que tomó el rover Curiosity, que está en la superficie de Marte, y observó un eclipse de Sol de una de las dos lunas que dan vuelta en torno a Marte. Se llaman Phobos y Deimos, y en esta vemos a Phobos cruzándose por el disco solar. Y lo que ustedes ven es, bueno, un eclipse marciano, pero el satélite natural de Phobos es tan pequeño, de hecho ni siquiera es redondo, si se fijan tiene forma como de papa, él no es lo suficientemente grande, o por lo menos no está lo suficientemente cerca, como para ocultar justamente el disco del Sol. Y de hecho ustedes lo ven pasar por enfrente sin pena ni gloria. De hecho, Claro. no sé si pueden ustedes distinguir esto por el streaming, pero aquí se ve justamente cómo bajó el nivel de luz en Marte cuando ocurrió ese mini eclipse, y la verdad es que fue una pequeña atenuación, nada más, no hubo totalidad. Podría ser el caso contrario, uno podría decir, bueno, podría resultar que Phobos en el cielo se ve extremadamente muy grande y que eclipsa el Sol, pero digamos, sobradamente. Eso podría ser, pero si llevamos esto nuevamente al caso nuestro, resulta que la Luna no es ni muy grande ni muy chica, sino el preciso tamaño para ocultar el disco solar. Y eso es una coincidencia que yo encuentro que es bastante notable y que es una coincidencia espacial. Pero también, y esta es la otra parte que es bastante sorprendente, que también es una coincidencia en el tiempo. Esta imagen intenta resumir por qué es una coincidencia en el tiempo, y tiene que ver básicamente con que creemos haber entendido que cuando se formó la Luna, esta estaba mucho más cerca que de la Tierra, de lo que está ahora. La Luna lentamente en su vuelta mensual, digamos, alrededor de la Tierra se ha ido alejando, y se aleja a una tasa que es conocida, 3,8 centímetros por año. Es decir, todos los años la Luna más o menos esto se aleja de, digamos, esto, bastante poco, se aleja de la Tierra. Eso lo conocemos tan precisamente porque desde las misiones Apolo se colocaron instrumentos que permiten medir muy precisamente la distancia, y entonces se ha detectado que hay un alejamiento progresivo pero pequeño de la Luna. Esto ha implicado dos cosas, y por detalles que no les voy a explicar, tiene que ver con fuerzas entre la Luna y la Tierra, ha hecho que a través de los eones la Tierra vaya rotando cada vez más lento. Por lo tanto, el día hace 65 millones de años duraba 20 horas y ahora dura 24 horas, y en muchos millones de años más un día terrestre va a durar 26, 27 horas, cada vez más lento. Por ese mismo proceso físico, la Luna se va cada vez más alejando de la Tierra. Ahora, a tasa de 3,8 centímetros por año. Ya que contaste como esta coincidencia como en el espacio y el tiempo, que es súper interesante, ¿cierto? Saber de que estamos en un momento privilegiado. O sea, no siempre fue así y no siempre va a ser así. O sea, Claro. estamos en el momento justo para poder apreciar este fenómeno, entonces tenemos que aprovecharlo. O sea, les queda bastantes años más, no es para asustar a la gente. Digamos, estamos en un momento de la historia geológica del sistema Tierra-Luna, Claro, en que la distancia con respecto al tamaño es la precisa para tener eclipses totales de Sol. En 600 millones de años más, la Luna se va a haber alejado tanto que ya no va a tapar más al disco solar, pero para eso falta mucho. Pero ahora quiero ir a otro punto, que es, para nosotros este eclipse ha tenido un poco una connotación diferente, en el sentido que se ha intentado ensalzar mucho lo que es la cosmovisión mapuche. Entonces, quiero que nos cuentes un poco sobre eso, sobre cómo ha sido cómo han visto las culturas, cómo se han relacionado con los eclipses. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, eso tiene que ver mucho con la historia humana en sí, porque
los astrónomos, digamos, o la astronomía como una disciplina o un saber hacer de los humanos ha existido desde prácticamente siempre. No podemos entrar en detalles por el tiempo, pero es evidente que la observación detallada del cielo fue uno de los conductores de la construcción de nuestra civilización, porque incluso hoy dependemos mucho de la agricultura, ¿no? O sea, dependemos crucialmente de la agricultura. Entonces, cuando el hombre se asentó de pasar a ser un cazador-recolector a ser un sedentario agricultor, ganadero, dependía crucialmente de la observación de los ciclos anuales para poder tener una medida del tiempo y una medida de las estaciones y una medida de cuándo se podía o no cultivar tal o cual cosa. Eso tiene que ver con las estaciones, pero habla un poco de una cosa más general, que es con observar los ciclos en el cielo. Y por supuesto los primeros que hicieron esto fueron las civilizaciones más antiguas desarrolladas, digamos, culturalmente, y solo les quiero mostrar de hecho dos ejemplos de esto. Uno tiene que ver con los babilonios, que fueron los primeros que efectivamente no solo fueron bastante observadores, cuidadosos, sino que además registraban las cosas. Entonces, eso les permitió con el paso del tiempo que algunos sabios que estudiaban estas observaciones muy detalladas y registradas muy cuidadosamente, se terminaron dando cuenta que habían regularidades en todo orden en lo que observaban en los cielos, pero en particular en la cadencia o qué tan comúnmente y cada cuánto y cuántos eclipses se producen en el tiempo. Ellos fueron los que se dieron cuenta que existe un cierto ciclo, en que hay una secuencia de eclipses que después de 18 años y 11 días se repite nuevamente. Y eso es lo que ellos llaman el ciclo Saros. Ellos nunca entendieron, porque era una cultura, digamos, precientífica, no era una cultura precausal. Ellos no buscaban la causalidad de las cosas, pero sí buscaban entender cómo se producían las cosas empíricamente. Y entonces se dieron cuenta que existía este ciclo, que si bien no les permitía entender por qué se producían los eclipses, les permitía predecirlo, por lo menos los eclipses lunares. Y los eclipses solares, ellos sabían que había la potencialidad de que se produjera un eclipse solar, aunque ellos no tenían el grado como para saber que esa sombra, que ahora sabemos que es bastante delgada, iba justamente a pasar por Mesopotamia. Pero ellos sabían que los eclipses tenían esa cadencia, esa sucesión de eventos. Y la otra historia que tal vez les querría contar resumidamente, tal vez relacionada también con esto, tiene que ver con los griegos, que siempre se citan como digamos, la cuna de nuestra civilización occidental, y lo son. Y en particular porque fueron también los primeros que intentaron buscar explicaciones a las cosas. O sea, ya no solamente entender cómo, sino tal vez tratar de entender el por qué. Sobre todo desde un punto de vista geométrico, que es lo que ellos trataron de aplicar a todas las cosas. Y aquí les quiero contar brevemente la historia de Anaxágoras, filósofo griego, amigo de Pericles, que entre muchas otras cosas fue un materialista filósofo que intentó dar explicaciones materialistas a las cosas que el resto de los pensadores o el resto de los griegos, digamos, lo atribuían más a cosas divinas. Por ejemplo, él decía que el sol no tenía nada que ver con un dios, sino que era una bola de metal incandescente. También él dijo que la luna no emitía luz propia, sino que era una piedra gigante o una bola de metal gigante, y que por lo tanto las fases lunares eran justamente una consecuencia de la sombra que se hacía a sí misma cuando era iluminada por el sol. Es decir, dio la explicación correcta de las fases lunares, sin saber cómo era la luna y, como les decía recién, sin saber exactamente qué era el sol. Y otra explicación que él intentó dar fue justamente de los eclipses. Él correctamente adivinó que un eclipse solar se producía cuando la luna interceptaba al sol en el cielo. Y entonces él hizo el siguiente experimento en este eclipse del año 478, que fue un eclipse cuya sombra de totalidad pasó por el Peloponeso, esta isla grande que ustedes ven aquí abajo. Bueno, en realidad es una península, ¿no? Y él concluyó lo siguiente: él, después del eclipse, recorrió, bueno, esto cuenta la historia, ¿no? Recorrió relativamente la costa del Peloponeso, preguntándole a los pescadores dónde estaban ellos cuando vieron el eclipse total. Y los pescadores, que son gente que conocen el mar y conocen dónde están, supieron en general decirles en qué posición estaban ellos cuando el eclipse sucedía. Y entonces Anaxágoras concluyó de estos relatos que recopiló que la sombra de la luna había tenido más o menos el porte del Peloponeso, un poquito más grande, porque gente que estaba en alta mar, digamos, había visto el eclipse. Por supuesto sabemos, y bueno, y de esto se concluye que, o él concluyó que la luna entonces debería tener unos 2.000 kilómetros de radio. Un número pequeño para nuestros estándares, sabemos que la luna es muchísimo más grande. Claro. Pero fue un primer
intento lógico, geométrico, de darle una medida a las cosas y de darle una medida a la luna. Y es un número gigantesco para su época. Exactamente, eso mismo quería acotar, de que hay que pensar que para la época el mundo conocido era súper pequeño. Entonces, dar ese número para esa época era increíblemente grande. Era increíblemente grande y de hecho el hecho que él le diera una medida a la luna y que aparte que dijera que no era un dios o que el sol no era un dios o que los astros no eran dioses, o sea que le diera explicaciones materialistas a las cosas, causó bastante revuelo y había bastante gente que, digamos, dicho vulgarmente, le tenía sangre en el ojo. Entonces, cuando estaban tratando de votar a Pericles, en vez de atacar a Pericles, que por persona importante, atacaron a sus amigos y en este caso atacaron a Anaxágoras y él terminó de hecho exiliado de Grecia. Justamente, o la excusa fue en ese momento porque él tenía opiniones muy heréticas acerca de las cosas naturales. Como muchas veces ha pasado en la historia. ¿Y cuál? Sí, claro. Y si nos puedes contar, ¿hay otra historia más sobre los eclipses? Sí, bueno, la tercera, bueno, esto yo creo que en virtud del tiempo que nos vamos quedando cortos, es básicamente una... Oh, ¿verdad? Es una especificación más o menos de que los babilonios fueron muy buenos observadores del cielo, tal como lo fueron los astrónomos mayas. O sea, es sabido que la civilización maya tuvo un desarrollo bastante importante de la astronomía como ciencia observacional, muy precisamente, y también codificaron muchas cosas que a ellos también les permitieron, de cierta forma, predecir los eclipses. Y lo que les muestro aquí es un fragmento del códice de Dresden, llamado así porque está en Europa, ¿no? En la ciudad de Dresden, que es un códice que da prescripciones o da predicciones de cuándo van a suceder eclipses, pero además da prescripciones de cómo los sacerdotes tenían que actuar para evitar la ocurrencia de los eclipses, o por lo menos para evitar las consecuencias maléficas que eran atribuidas a los eclipses. Entonces esto está en este juego que se dio hasta muy recientemente, en que los astrónomos eran astrólogos, ¿no? Eran también los que predecían las cosas que podían pasar y los que se encargaban de hacer rituales para evitar los efectos malignos de los fenómenos inusuales, como un eclipse en este caso. Pero más modernamente un eclipse, y esto se los cuento cortito, un eclipse muy importante sucedió de hecho hace 100 años. O sea, el año pasado celebramos los 100 años de la ocurrencia de este eclipse en 1919, que fue el eclipse que permitió confirmar la teoría de la relatividad de Einstein. Y básicamente lo que sucede aquí es que la teoría de la relatividad de Einstein predecía que la luz debería ser curvada por efecto de la gravedad. Es decir, y eso es lo que trato de explicar con esta figurita acá, que imagínense usted, de nuevo aquí, absolutamente no en proporción de tamaños ni de distancias, pero si tenemos la Tierra y el Sol y hay una estrella que su posición real está justo detrás del Sol, lo que nos decía la teoría de Einstein es que este rayo de luz que sale de la estrella debería ser doblado, deflectado por el Sol, de tal manera que yo finalmente igual lo veo, pero dado que la luz se dobló, yo, porque no sé que se dobló la luz, voy a creer que estoy viendo la estrella en esta dirección distinta en el cielo. Entonces el efecto de ver estrellas alrededor del Sol, que es un objeto muy masivo, debería significar que yo las debería ver levemente corridas en sus posiciones normales en el cielo. Digamos, como que yo deformara el fondo estrellado por la presencia del Sol ahí en medio. Esta teoría, que se publicó en 1915, tenía como una de sus consecuencias esta observación astronómica, y los astrónomos, por supuesto, se dieron cuenta que era algo que era posible verificar durante un eclipse solar. Y bueno, la historia es bastante larga, pero básicamente llegamos a 1919 en un eclipse en que una expedición fue capaz de observar posiciones de estrellas durante una totalidad. Esto que les muestro aquí digamos, una recreación, ¿no? En donde durante el eclipse ellos observaron estrellas que sus posiciones normales en el cielo eran las que están aquí en líneas punteadas, pero sin embargo lo que ellos midieron en la fotografía fue que todas las estrellas estaban levemente desplazadas hacia afuera por una cantidad que era exactamente la que predecía la teoría de la relatividad de Einstein. Y por lo tanto, a partir de esta observación astronómica fue que la teoría se confirmó completamente, y fue entonces lo que de la noche a la mañana básicamente le dio la fama a Einstein con la que lo conocemos hasta el día de hoy. Fue una observación astronómica la que confirmó por primera vez la realidad física de esa teoría. Quiero aprovechar de que tú estás hablando de esta parte para contarles a todos los que nos están escuchando que la próxima semana, como bien saben ustedes, estamos con nuestro especial eclipse,
Y vamos a estar hablando justamente de esto. Así que les extiendo la invitación para que si quieren saber más de cómo se comprobó la teoría de la relatividad general con este experimento que se llama el experimento de Eddington, o así se conoce, no se pierdan el próximo capítulo de la próxima semana, el próximo jueves, donde vamos a estar viendo justamente este experimento, cómo se hace, cuáles fueron las consecuencias y todo lo que quieran saber. Así que no se lo pueden perder. Así que quería aprovechar de pasar el aviso comercial. Sí, muy bueno, aprovechen de estar porque la historia es súper entretenida. Bueno, hay de todo, hasta astrónomos que cayeron presos bajo el imperio ruso durante la Primera Guerra Mundial. Hay un montón de anécdotas de la gente tratando de hacer esta medición y costó bastante hasta que se logró en 1919. Y aquí en la imagen ya llegamos a lo que nuevamente a una imagen un poco diferente, ya pero tomando toda la pantalla de lo que al principio nos mostraste, de lo que es un eclipse solar. Entonces aquí, si la gente pone atención, las personas, podemos ver las diferentes secuencias que va pasando, ¿cierto? Entonces aquí viene, yo creo que una de las partes más importantes para que las personas pongan atención, sobre todo quienes se encuentran en la zona de la totalidad o sus alrededores, que es qué tienen que mirar. Sí, y bueno, esto justamente lo más importante, como decía un famoso astrónomo inglés, William Herschel, cuando uno mira hay que aprender a observar, porque no es lo mismo mirar un objeto que observarlo y entonces quedarse con algo de ese objeto, aprender algo o darse cuenta de pequeñas cosas que hay en la complejidad de las cosas que uno ve, ¿no? Lo que voy a tratar de hacer en 5 minutos es contarles de una forma rápida qué son las cosas que vamos a ver ese día, los que afortunados, espero yo ser uno de ellos, estar ahí. Entonces, en qué cosas deberían fijarse y por otro lado, brevemente, qué cosas o qué artilugios podemos usar para observar el eclipse de manera segura. Entonces, bueno, esta diapositiva creo que resume el guión de esto, que es el primer contacto que se produce a una cierta hora, esto va a ser alrededor del mediodía, el 14 de diciembre, y durante una hora ustedes van a ver que el disco solar es continuamente comido, digamos, por el disco de la Luna, hasta que llegamos al momento de la totalidad en que se ve la corona solar y, bueno, algunas cosas de las que les voy a hablar en un segundo. Lo primero que les quiero decir, y esto lo voy a decir un poco de manera desordenada, es que durante esta primera parte de la fase, cuando ustedes vean que el Sol está siendo ocultado por la Luna, fíjense ustedes en cualquier objeto que les produzca alguna sombra, digamos, a través de algún agujero, algún espacio pequeño. Porque lo que ustedes están viendo ahí es lo que algunos de ustedes hicieron tal vez en el colegio, que es la cámara oscura, ¿no? Hacerle un hoyito a un tarro y mirar que ustedes ven una imagen al revés como de una cámara, ¿no? Como se hace en el fondo una pequeña cámara. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando la sombra de un árbol sobre una casa en donde normalmente uno ve manchitas de luz, pero si se fijan aquí todas estas manchitas de luz tienen forma de eclipse justamente porque son rayos de luz pasando a través de las hojas del árbol y entonces uno ve como pequeñas cámaras oscuras que te producen pequeños eclipses en el suelo. Como este eclipse va a suceder más o menos a mediodía, ustedes sencillamente tienen que mirar cualquier sombra de cualquier árbol y se van a fijar que van a ver la pequeña imagen de un eclipse multiplicada por miles. Otra cosa y esto sucede, digamos, pocos minutos antes de la totalidad, es que ustedes van a ver una cosa que se llaman las bandas de sombra. Básicamente, o lo que ustedes tienen que buscar con la vista es un efecto luminoso similar al que ustedes ven en una piscina en el verano cuando ustedes mueven la superficie y en el fondo de la piscina se ve que hay algo que se mueve, ¿no? O sombras que se mueven filamentosamente. Esto mismo ustedes lo van a ver por todos lados, unos segundos antes de que se produzca la totalidad, cuando el Sol ya es un objeto tan pequeño en el cielo que las sombras se vuelven puntuales y lo que uno ve son los efectos de variación de densidad en toda la atmósfera que está encima de nosotros. Entonces vamos a ver que en el suelo se producen sombras que se mueven y que se desplazan a distintas velocidades. Y esto es una invitación a que justo antes de la totalidad miren el suelo, pero luego vuelvan a mirar hacia arriba, que es donde está lo importante. No se distraigan. Esto se produce bastante rápido, porque esto es, un minuto antes del eclipse, ustedes van a ver esto muy evidentemente. 10 segundos antes de la totalidad del eclipse, ustedes van a ver la última porción del Sol que aún no ha sido ocultada por la Luna, y lo que ven ustedes en ese momento es lo que se llama el anillo
de diamantes, que es justamente el último cachito del Sol que no ha sido ocultado y que les produce un brillo muy grande comparado con el resto de las cosas, y entonces produce la pequeña imagen como de un anillo en el cielo. Inmediatamente después de esto, este anillo se rompe en fragmentos pequeñitos de luz, que es lo que se llaman las perlas de Bailey, y que básicamente son los últimos rayos de luz del Sol pasando rasantemente a través de algunos valles y montañas que hay en la superficie de la Luna. Y entonces, por lo tanto, lo que vemos son rayos que se van a aparecer y desaparecer en cosa de segundos. 5 segundos antes de la totalidad ustedes van a ver esto. Como dato, la geología de la Luna es bastante más montañosa en su parte sur, y por lo tanto, si ustedes están en la zona de totalidad, pero más cargaditos hacia la parte sur, este efecto de las perlas de Bailey va a ser bastante más pronunciado que si están del lado norte, sencillamente porque la luz que les va a llegar en esos últimos segundos está pasando a través de las montañas que están en esa parte más accidentada, digamos, geográficamente de la Luna. Y bueno, y el momento cero es justamente cuando ya el Sol está completamente tapado por el disco de la Luna, y lo que vemos aquí es, fundamentalmente busquen estas dos cosas. Fíjense que van a ver, literalmente como en esta foto, llamaradas saliendo de la superficie del Sol, que son las fulguraciones, las llamaradas solares, y por otro lado van a ver este brillo fantasmagórico que es la corona solar, que está siempre ahí, pero que es tan poco brillante, como 1.000.000 de veces menos brillante que el Sol, que solamente la vemos en estos pocos minutos que dura el eclipse solar. Y traten de buscar detalle en esto, porque en esta imagen las cosas están borrosas, pero en la realidad ustedes van a ver mucho más pronunciadamente que esta especie de brillo fantasmagórico está formada por hebras de luz, que son indicaciones de las líneas de campo magnético del Sol que salen hacia afuera, y que entonces este plasma se alinea con las líneas de campo magnético. Esto es lo más impresionante que ustedes van a ver, y es fantasmagórico, o sea, es realmente impresionante ver la corona solar. Es un efecto muy efímero, muy tenue, pero muy obvio durante la totalidad, y aquí hay un montón de detalles que esta fotografía no le hace justicia, o sea, que hay que verlo con los ojos. Exactamente, que era lo que mencionábamos anteriormente, de que de verdad estas imágenes son muy geniales. Lo sacan profesionales que saben, pero aún así uno las ve y evoca el recuerdo, y no hay forma de que le hagan justicia. Y no se nos puede olvidar mencionar, Álvaro, que justo en este momento la gente se tiene que sacar los lentes, ¿cierto? Porque eso este es un error que lamentablemente mucha gente cometió en el eclipse pasado, de que no se sacaron los lentes en este momento, y se los tienen que sacar. A ver, si cuéntanos por qué es tan importante sacarse los lentes. Yo creo que primero, para poner el concepto claro, esto es como la regla, digamos, de cortapalo, es mirar el Sol directamente nunca es bueno. A todos nos enseñaron cuando niños que no hay que mirar el Sol, y muchos de nosotros jugamos a esta de quién aguantaba más mirando el Sol. Pésima idea, no lo hagan, y no le recomiendan a ningún niño que lo haga. Entonces, mirar el Sol está mal directamente. Entonces, por eso que durante las fases parciales de un eclipse, así como si ustedes salen mañana y quieren ver el Sol, se ponen estos lentes que mostraba Tracy, que justamente atenúan mucho el brillo del Sol, y por lo tanto uno puede ver el Sol cualquier día, no solamente el día del eclipse, pero es más interesante mirar el Sol cuando está siendo eclipsado. Entonces, mientras haya un pedacito del Sol que sea visible, es decir, hasta este momento de acá, hasta la perla, digamos, hay que mantenerse, si es posible, con los lentes puestos. Justo en este momento usted se lo puede sacar, porque esto, a pesar de que es brillante, ya es una porción tan pequeña del disco solar que ya no hace daño, pero en la totalidad ciertamente hay que sacarse los lentes, porque el Sol está completamente tapado, es completamente seguro, y de hecho este brillo blanquecino es más o menos, incluso menos que el brillo de una luna llena, o sea, es algo bastante inocuo de observar, y de hecho hay que observarlo a simple vista. Solamente durante estos 2 minutos ustedes pueden sacarse cualquier artilugio que hayan usado para mirar el eclipse y observarlo directamente. Cuando aparezca el primer cachito del Sol, ustedes se vuelven a colocar los lentes. Ese es el consejo, digamos, más importante de esto. Y como veo que nos quedan unos 7 minutos, me parece, ¿no? Sí, pero un segundito, de que Alien Side 8 nos dice cómo comprobó la teoría de Einstein con el eclipse solar. Eso ya lo hablamos un poquito en una slide antes, pero solamente quiero aprovechar la pregunta para volver a reiterar que la próxima semana vamos a estar hablando justamente de esto. El live de la próxima semana se va a tratar sobre cómo se comprobó la teoría de la relatividad general con eclipse. Así que ahí vamos a estar profundizando
y viendo todos los detalles, así de que para contestar esa pregunta tienen que vernos la próxima semana. Ya, vamos Álvaro. ¿Cómo ver cómo el eclipse seguro, que es el mensaje? Claro, para rematar esto, y yo creo que estas imágenes son bastante decidoras por sí mismas, así que pasaré un poquito rápido, y es cómo observar el eclipse en sus fases parciales, ¿no? Antes de este momento que les muestro aquí en la imagen. Para los niños, una cosa muy chora que uno puede hacer es agarrar una caja, le hace un hoyo abajo donde el niño pueda pasar su cabeza, le hace un pequeño agujero en uno de los lados, y el otro lado actúa como pantalla, de tal manera que si el niño se coloca mirando de espaldas al sol, la luz solar va a entrar por acá y le va a proyectar una pequeña imagen del sol como un cinema personalizado para los niños, en donde ven con absoluta seguridad, porque de hecho le están dando la espalda al sol, entonces pueden seguir las fases parciales del eclipse con absoluta seguridad, por ejemplo como estos niños acá, donde el profesor sí está mirando con sus lentes solares, pero los niños están cada uno con su cinema solar individual. Eso puede ser un buen proyectito de artes manuales, ¿no? Para el día anterior del eclipse. El mismo concepto se puede aplicar si ustedes hacen un hoyo en una cartulina o un cartón, y entonces ustedes pueden orientarlo, digamos, para que pase la luz del sol por el agujero y se proyecte sobre una cartulina blanca que ustedes separen por, qué sé yo, 1 metro, más o menos como en esta foto de acá, y van a ver justamente el sol siendo eclipsado y van a poder seguir las fases parciales si es que no tienen lentes, por ejemplo. Pueden seguirlas con una pantalla en vivo e indirecto. También pueden usar un colador, como les decía antes, cualquier agujerito va a ser una especie de cámara, ¿no? Entonces ustedes van a seguir las fases parciales con cualquier objeto que tenga agujeros, como el follaje de un árbol, como les mostré un ratito atrás. Si son un poquito más sofisticados, pueden hacer algo muy similar con un telescopio. No voy más en detalle, sencillamente proyectar el sol en una pantalla, pero quien tenga un telescopio en realidad probablemente sabe cómo hacer esto, así que Pero aún así hay que reiterar que hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Ten cuidado de que esto es en proyección, no hay que mirar por el telescopio, nunca, jamás. Ese es ¿no? Por lo mismo pueden hacerlo con unos binoculares, si los orientan, ahí esta persona lo está sosteniendo y como es binocular, tiene 2 soles por el precio de uno, también puede seguir la fase del eclipse. Y esto, por favor, ya que nos quedan 3 minutos, quiero dedicarme 30 segundos a decirles que aquí hay un sí y un no. Sí se pueden usar vidrios de soldar para mirar el eclipse solar, pero, y está marcado con rojo, subrayado en negrita y con cuadradito negro, solamente si es del grado 12 o superior. Esto quiere decir que si ustedes compran el vidrio en la calle, probablemente nadie les garantice que sea del grado 12 superior. Entonces, vayan a una tienda, vayan a una ferretería donde les certifiquen, donde les muestren, donde se vea, se lea que es grado 12 o superior, y si ese es el caso, no hay ningún problema con que usen un lente de soldador porque están hechos para eso, para atenuar radiaciones muy intensas. Solo si es del 2 grado 12 o superior, entonces pueden hasta usar la máscara si quieren. Y finalmente, como mostraba Tracy, obviamente un lente solar, que solamente para decir un pequeño detalle, si bien es cierto el lente les permite ver el sol con toda seguridad, pero no es para que ustedes estén la hora completa mirando continuamente el sol, sino que miren los intervalos de 20 segundos y luego entreténganse en algo más, un par de minutos y vuelvan a mirar, porque igual el sol produce radiación, igualmente ustedes están mirando un objeto brillante, entonces no, digamos, úsenlo para mirarlo cada cierto rato, ¿no? Y obviamente en los últimos minutos del eclipse, que es la parte donde las cosas se suceden más rápidamente, lo miran continuamente. Mira, y al final Álvaro, se lo sacan. Aquí hay una pregunta súper importante de Pia Elizabeth que nos dice, ¿cómo saber si los lentes que estoy comprando son los óptimos? Bueno, ahí tú en pantalla tienes una certificación que deben cumplir, que a ver, no sé si se ven, que ahí sí, están. Aquí también la tengo anotada, que claro, si no la anotan ahora, no importa, la pueden googlear, pero es este código ISO que les garantiza que el lente en cuestión fue hecho con los estándares de calidad que les permiten mirar con seguridad el eclipse. Entonces, de nuevo, no compren cualquier lente que le ofrezcan, fíjense que tenga la certificación adecuada. Y si tienen eso certificado, ningún problema, es totalmente seguro ver el eclipse y preparémonos para disfrutarlo nada más. Exactamente, eso es como el mensaje. Y recuerden también mirarlos bien. Esta peliculita que tiene aquí que parece que es como un material como de papel de alusa, no es papel de alusa por si acaso, pero ustedes los pueden ver, mirar, que no, vean, revisen que no tenga ningún rayón, ningún piquete. Y es súper importante eso porque si los tienen no van a cumplir lo que se quiere, que es justamente filtrar la luz del sol.
Entonces, revísenlos bien, mírenlos. Entonces, miren una ampolleta con los lentes y verifiquen claro, que no tenga ningún agujero. Eso es exactamente, importante. eso es una forma de que se tiene. Si filtra la luz de la ampolleta y no llega, entonces están bien. Así que esas son como las recomendaciones que queremos darlos para que cuiden sus ojos, porque es muy importante que cuiden sus ojos. Y si los cuidan es totalmente seguro mirar el eclipse, y como ven en esta imagen de Cachiyuyo del año pasado, una experiencia bastante, para algunos me atrevería a decir que transformadora. Así que hay muchas maneras de verlo con toda seguridad, y nada, preparémonos para ese día, y ojalá que la suerte nos acompañe con el clima y bueno, con la situación de la pandemia también. Esperemos. Y bueno, muchas gracias a todos los que se unieron hasta live. Muchas gracias, Álvaro, por esta cátedra maravillosa que nos diste sobre eclipses. Por aquí nos estaban preguntando si el live iba a quedar grabado. Recuerden que nosotros todos los live que hemos realizado se encuentran disponibles en todas nuestras redes sociales. Más tarde este live será subido también a Instagram, pero los pueden encontrar más fácilmente en nuestro canal de YouTube, donde se encuentran toditos, y también en Facebook. Y vamos a ir grabando y subiendo todo el material que vayamos generando sobre el eclipse con los live posteriores. Recuerden que la invitación está hecha para la próxima semana, que vamos a estar hablando de eclipses y relatividad general. Así que nuevamente, gracias Álvaro por haber aceptado la invitación. Espero que a la gente le haya gustado mucho. Fue muy entretenido como siempre. Y eso, gracias. Nada más que decir. Bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, esperemos encontrarnos ahí bajo la sombra de la luna, ¿no? El próximo 14 de diciembre. Exactamente, ahí esperemos poder viajar. Yo sé que sí, tengo ahí toda la esperanza de eso. Y nos están diciendo gracias por los tips, así que muchas gracias Álvaro nuevamente. Nos despedimos, muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Recuerden, jueves a las 7 de la tarde. Un besito a todos, que estén muy bien. Chau, chau. Gracias, un abrazo, nos vemos.